Queridos hermanos, quiero en esta hora compartir con ustedes un mensaje maravilloso. Se llama Sanando a través de la pasión de Cristo. Este mensaje no solamente debemos tenerlo en cuenta en esta época, sino en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es que Jesús vino precisamente para que por su sangre nosotros alcanzásemos la salvación. Pero hoy yo quiero que recorramos un poco lo que muchos escuchan decir que el Santo Vía Crucis, es decir, las 14 estaciones. Pero podemos meditar en esta tarde uniéndonos a la pasión de Cristo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él está presente en todos los tiempos. Para que este mensaje sea sanador, es importante que nosotros llevemos a nuestra mente un recuerdo, o no un recuerdo, más bien tratemos de sentir a Jesús, que verdaderamente Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos libertad, para hacernos libres de toda atadura, de toda maldición, de toda cadena. Y empiezan los momentos dolorosos. En la vida, así Jesús nos mostró los distintos pasos que también nosotros vivimos. Hay momentos que estamos en gozo, los gozosos, y son más los gozosos que los dolorosos. Los gloriosos que decimos estamos de victoria, hemos recibido grandes bendiciones. Pero hay circunstancias que a veces nosotros sentimos tanto dolor. Pero hermanos, ese dolor no es nada comparado con el que Jesús sufrió allí en el Calvario. Inicia el primer momento más duro de Jesús cuando llega allí al huerto y le dice a los apóstoles, a Pedro, a Juan y Santiago, les dice: espérenme acá, quédense orando. Dice la palabra de Dios que Él se adelantó, colocó rostro en tierra y colocó su frente sobre la tierra y empezó a sentir una tristeza muy grande, una angustia, tristeza de muerte, dice así la palabra de Dios. Y habiéndole dicho a los apóstoles, a los 3 que estaban ahí, que oraran, que velaran, Jesús se levanta donde estaban ellos y los encuentra dormidos. Y vuelve y les dice: velad y orad para no caer en tentación. Y se retiró nuevamente a orar. Y allí se encuentra con el Padre y le dice: Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús se dirige al Padre en ese momento para pedirle que ojalá no le permitiera vivir ese calvario que le tocó padecer a Jesús. Pero vuelve el Señor Jesús y le dice: pero lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nosotros también en la vida nos encontramos con dificultades, quizás traumas, desilusiones, en algún momento un dolor muy hondo en el corazón y que uno no sabe cómo resolver esa situación, porque es más grande el dolor? Ese dolor que nosotros hemos padecido en distintas circunstancias no es nada comparado con el que Jesús sintió. ¿Sabe por qué? Porque Él en ese momento estaba cargando la tristeza de todos nosotros, estaba cargando el dolor de toda la humanidad, estaba en ese instante sintiendo el miedo. ¿Algunos de ustedes han sentido miedo alguna vez? Pues ese miedo no es nada comparado, unido a todo el miedo que puede sentir la humanidad. También en ese momento Jesús estaba cargando, estaba sintiendo la angustia de toda la humanidad. Ahí empieza. Las enfermedades, todas las enfermedades psicológicas, porque estas son las enfermedades psicológicas: el miedo, la angustia, la tristeza, la depresión. Y nosotros, por distintas circunstancias,
nos encontramos en algunos momentos en una situación de tristeza, de angustia, de dolor, pero pensemos que eso no es nada comparado con lo que Jesús sintió allí en el huerto. Y por eso, cuando tengamos en alguna circunstancia de la vida, cualquier momento que sintamos ese dolor, esa tristeza, ¿sabe qué? Unámosla a la pasión de Cristo. No solamente en Cuaresma, sino en cualquier época del año. Sintamos que realmente Jesús ya desde ese inicio estaba llevando todas estas cargas, todas estas enfermedades psicológicas. Y dice la palabra de Dios que después ya lo llevaron, que es la segunda estación que decimos que Jesús es condenado a muerte. Lo entregan allí a Pilato. Y en ese momento Jesús estaba injustamente condenado. Algunas veces nosotros también hemos pasado por esa situación, porque nos han condenado, nos han juzgado, nos han criticado, nos han perseguido. Es importante que nosotros en cualquier situación de esta recordemos que Jesús ya en la cruz también, Él pagó por nosotros, y lo único que tenemos que hacer es bendecir a aquellas personas que nos hacen daño, que nos critican, que nos juzgan, y pedirle al Señor que saque a la luz la verdad. No dejarnos llevar por esa rabia porque nos están persiguiendo, no, lo contrario, Jesús también pasó. Eso es parte de la pasión de Cristo. Nosotros también debemos unir todas nuestras dificultades a la pasión de Cristo. Dice la tercera estación que luego le colocaron a Jesús una corona de espinas. Habían preparado una corona, hermanos, con unas puntas tremendas, tanto que se la clavaron en las sienes y corría sangre. Su cara quedó ensangrentada. ¿Y sabe por qué? Para que nosotros fuésemos limpiados de todas aquellas cadenas, aquellas maldiciones que hay en nuestra mente que nos llevan a pensar siempre negativamente. Aquellas cadenas que nos atan siempre a estar sufriendo y llevando nuestra vida llena de amargura, porque eso es lo que quiere Satanás, que los hijos de Dios mantengan en aflicción. Pero Jesús, con esa sangre que brotó ahí de sus sienes, hermanos, reciban hoy esa sangre. Pídale a Jesús que esa sangre empiece a llegar allí a la mente y que limpie aquellos pensamientos de obsesión, aquellos pensamientos que lo esclavizan al pecado, aquellos pensamientos que le roban la paz. Seguimos recordando a Jesús cómo después le colocan una cruz. Era una cruz tan pesada, hermanos, tan pesada, que dice que se abrió aquí una llaga grande en su hombro. ¿Y sabe por qué Jesús soportó esa llaga? Se volvió llena de sangre este hombro de Jesús por ese peso de la cruz. Porque por esa sangre nosotros somos liberados de toda ruina, de toda cadena que nos mantiene esclavizados a la preocupación. Hermanos, Jesús ya allí en la cruz estaba dando la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la victoria sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre cualquier circunstancia. Y ahí sigue Jesús en el Calvario. Y es cuando esa cruz es tan pesada que el cirineo le ayuda a llevar la cruz. Nosotros hoy día podemos ser esos cirineos. ¿Cuántas personas están a su lado sufriendo? ¿Cuántas personas tiene allí en el trabajo, en su propia casa, anhelando hablar con ustedes, esperando que les den la oportunidad de tener un diálogo y no hay tiempo? Ocupados, o sus propios problemas no les dejan escuchar al más necesitado. Créanme, hermanos, que hay personas que tienen más problemas que los que usted está padeciendo. Eso no es nada. Si usted se compara con otros, hay personas que sufren mucho más. Y Jesús en la cruz, allí estaba sufriendo, llevando esas cargas. Cualquier carga que usted tenga en esta hora, entréguesela a Jesús. Entréguela, no sigamos cargando, que ya Jesús en la cruz estaba cargando con todas las preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Para qué? Las entregamos para que seamos libres. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús inmediatamente se encuentra con las mujeres que lloran por Él. Hermanos, es que
se encuentra especialmente con la Virgen María. Yo siempre pienso, digo, ay, ¿cómo sería la Virgen María cuando se encuentra con Jesús? Viéndolo de esa manera. Dice la palabra de Dios que eso lo golpeaban, que le pusieron una capa y en la mano llevaba una vara y le quitaban la vara y con esa vara le pegaban en la cabeza hasta que brotara sangre. Y con los latigazos que le daban, en la punta de cada látigo había como una púa así y arrancaba la piel. Entonces era un despojo. No tenía, era solo herida su cuerpo de Jesús. Donde quiera que enterraban, le daban el latigazo, la piel se arrancaba. Y así era desfigurado completamente Jesús. ¿Cómo sería la Virgen María al verlo así? El dolor fue muy grande, muy grande. Una madre sufre mucho al ver a un hijo. ¿Cuántos de ustedes en este momento están sufriendo por un hijo que a lo mejor se desvió el camino, que es rebelde? Un hijo que le ha ido muy mal en el matrimonio, no sé, cualquier circunstancia. Ese problema al dolor de la Virgen María, vamos a unirlo a la pasión de Jesús y van a ver la gloria de Dios, como su hijo, por ese dolor que la Virgen María, si ustedes le piden al Señor, va a ser liberado. Dice la palabra de Dios que Jesús también se encontró con la Verónica y ella enjugó su rostro. Y estaba su rostro lleno, desfigurado, pero quedó en ese lienzo marcado el rostro de Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Jesús quiere que nosotros reflejemos su imagen. ¿Cómo hacemos para reflejar su imagen? Que todo el mundo diga, mira, ahí va Jesús. Cuando miramos con la mirada de Jesús, cuando sentimos con lo que siente Jesús, es decir, tener los sentimientos de Jesús. Cuando sabemos escuchar como Jesús escuchaba, cuando amamos con el amor de Jesús. Pero quizás muchas veces en nosotros hay tanto egoísmo que ni siquiera damos un buen testimonio. Hermanos, que nosotros seamos en este tiempo personas que irradiemos la imagen de Jesús. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Muchos dicen ser creyentes, pero cuando hablan muchas vulgaridades, groserías. En Colosenses, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que debemos dejar las groserías, debemos dejar las conversaciones obscenas. Y seguimos en las cosas de Dios, pero no dejamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando hagamos esto, queridos hermanos, estamos uniéndonos a la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dando un testimonio, reflejando la imagen de Dios. Luego nos encontramos, o Jesús más bien, se encuentra allí que es despojado de sus vestiduras. Le quitaron todas sus vestiduras, queridos hermanos, para hacerlo avergonzar, por esa vergüenza, para hacerlo ridiculizar, queridos hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido esa experiencia también que se burlan, que nos hacen sentir como personas ridículas, hermanos? Pero nosotros tenemos que sentirnos contentos cuando se burlan, porque somos creyentes. Ahí en la misma casa hay personas que se vuelven como enemigos. ¿Por qué? Porque oramos, porque cambiamos de vida. Eso es bonito allá en el trabajo o en el estudio, donde quiera que nos encontremos, que se burlen de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que somos distintos, no nos parecemos a los que están alrededor. ¿Por qué? Porque si se burlan, que llevamos la palabra de Dios, o quizás porque llevamos un rosario. Entonces, hermanos, qué felicidad debemos sentir, no debemos entristecernos o avergonzarnos, lo contrario, tenemos que nosotros sentirnos felices cada vez que nos desprecian, cada vez que nos se burlan, cada vez que nos bofetean con cualquier actitud. Hermanos, qué chévere, porque por Jesucristo vale la pena. Él sufrió mucho más quizás de lo que nosotros padecemos en la propia casa, cuando el esposo nos juzga, nos critica, o puede ser la esposa que juzga al esposo, o los hijos. Ahí en la casa muchas veces hay persecuciones, burlas, pero hermanos, por eso tenemos que despojarnos hoy de las cosas viejas. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso nosotros debemos despojarnos de la mentira, despojarnos de la crítica, despojarnos del orgullo, tantas cosas que debemos dejar realmente, de la altanería, del mal genio. Todo
todo esto, hermanos, esto no refleja la imagen de Dios, pero en esta estación nosotros vamos a cambiar a partir de hoy. Ya despojar aquello que nos hace daño. La tristeza nos hace daño, pues entreguémosla al Señor y busquemos más bien la paz. Encontramos ya cómo a Jesús lo clavan en la cruz. Prepararon unos clavos inmensos y le colocaron los clavos aquí en esta parte que duele tanto. Es que duele muchísimo. Y cuando clavaban, ¿sabe por qué Jesús lo soportaba? Por cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros alcanzáramos la salud. Dice en Isaías 53, ciertamente Él sufrió por nosotros y por sus llagas hemos sido sanados. Si nosotros nos apropiamos, ¿qué significa la llaga? La mano de la llaga de la izquierda, la derecha, la del pie derecho, la del pie izquierdo, que esas llagas traen salud. Por eso cuando si alguien en su casa está enfermo, algunos dicen, ay no, pero es que si no viene el padre tal o tal persona a orar, creen que no se va a sanar la persona. No, hermanos, usted mismo crea en la promesa de Dios que Jesús en la cruz, por esas llagas que padeció en sus manos, es para que nosotros alcancemos la salud, dice la promesa. Usted lo único que tiene que hacer cuando encuentre un enfermo, en cualquier circunstancia, en un hospital o en su propia casa o un familiar, pida por las llagas de Jesús y diga, coloque esa mano sobre el enfermo y dígale que al enfermo que ore y que le diga a Jesús, Señor Jesús, por tus llagas he sido curado, y que crean en esa promesa de Jesús. Por eso Él padeció esas llagas, tanto en los pies, en las manos, en el cuerpo, en todas partes fue lacerado Jesús. Él fue lacerado total de cabeza a pies. ¿Y para qué? Para que por esas llagas nosotros alcancemos la salud. Usted puede alcanzar la salud por esas llagas. El padre Mauricio precisamente tiene una canción muy bonita que dice, es con la palabra de Dios, dice que por sus llagas somos curados. Entonces, si ustedes quieren, pues consigan ese CD y coloquen esa canción, que es muy bonita. O si no, apropiense de la promesa. Es así de sencillo. Isaías 53 dice, y por tus llagas hemos sido curados. Vayan donde está un enfermo o dígale al enfermo que coloque, le preste la mano a Jesús y que esa mano piense que es la mano de Jesús, que están las llagas puestas sobre esas manos, y colóquele esas manos sobre el lugar donde está afectado de su cuerpo. Y van a ver la gloria de Dios, se acordarán. Luego encontramos cómo Jesús, estando allí en la cruz, dice, estaba muy agotado, pero sin embargo, Él dice estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros no sabemos perdonar. Creemos que lo que nos han hecho a nosotros es imperdonable. Es que la verdad, hermanos, que perdonar no es fácil. ¿Sabe cómo puede hacer usted para perdonar? Dígale al Señor Jesús que Él perdone a través suyo, porque de lo contrario es imposible. Porque el perdón, cuando una persona tiene odio, el odio es difícil tener esa actitud. Pero si usted le dice a Jesús, Señor Jesús, sé tú perdonando a través mío, Jesús es el que perdona. Porque nosotros humanamente es imposible. Allá Jesús desde la cruz ya estaba perdonando a su enemigo, ya estaba perdonando a aquel que le desilusionó. Desde la cruz Jesús por usted ya estaba perdonando a aquella persona que le robó cualquier pertenencia, cualquier ser querido, cualquier cosa de aquel ladrón, aquella persona que le haya hecho sentir tan mal, que le haya desilusionado, que usted se sienta con rabia. Dígale, Señor, yo no puedo. Porque es que perdonar no es un sentimiento. Usted no va a sentir nunca deseo de perdonar. Usted tiene que tomar la decisión. Y tome la decisión ahora mismo de perdonar. Pero dígale a Jesús, perdona a través mío. Y se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús le regala esa paz a su corazón. Recuerden que si usted no perdona, no llega a su vida la prosperidad, usted no puede sentir paz. Y muchas enfermedades son causadas precisamente porque en su interior hay resentimiento, hay amargura, su corazón está herido y así no puede llegar la bendición porque es un obstáculo, es una barrera que se opone a recibir la bendición, que nosotros vivamos en victoria y bajo bendición, porque no damos el perdón. Pero con Jesús hoy mismo lo puede hacer. La verdad que
Dios quiere en este momento llegar a su mente, a su corazón y sanar esas heridas y traer esa paz a su hogar para que haya verdadera reconciliación con el enemigo, con el que le ha destruido, con el que le ha desilusionado, con el que le ha hecho daño. Pero continuamos ya como Jesús muere en la cruz. En el momento que Él murió, hermanos, es el regalo más grande que tenemos que recordar todos los días. Que sea como un Viernes Santo, recordar que Jesús a las 3 de la tarde, allí Él derramó toda su sangre, toda la sangre la dio, porque por la sangre es que nosotros encontramos la paz, como dice, que la sangre nos reconcilió y nos trajo el Señor al derramar su sangre. ¿Sabe qué? Un gran regalo. Ese regalo, si usted quizás le han dado muchos regalos, ¿cuál es el regalo que usted en su vida ha tenido que nunca se le olvida y que usted se puso muy feliz? Pues yo le quiero decir, querido hermano, que ese regalo no es nada comparado con el regalo que yo le voy a dar el nombre y que es así, es el regalo de la salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba salvándonos. ¿De qué nos estaba salvando? De la condenación. Nos estaba salvando de la enfermedad. Nos estaba salvando de la opresión maligna. El Señor Jesús ahí en la cruz lo estaba dando todo por amor, para salvarnos, ante todo, llevarnos a unirnos allí en el reino de Dios el día de mañana, hermanos. Es que la salvación es lo más importante. No es importante tanto una sanación, una liberación. Eso sí es bueno, ¿sí? Pero ¿qué sacamos con que una persona se sane? ¿De qué sirve que una persona sea liberada si no se salva? Hermanos, lo primero que tenemos que encontrar es al Salvador, Jesús, que es el Salvador que Él dio allí en la cruz. Toda su sangre, toda su vida, y Él sufrió todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. Pídale al Señor, o lo contrario, es que es tan fácil tener la salvación que solamente con encontrarnos con Jesús, abrirle la puerta del corazón y recibirle como Señor y Salvador, Jesús entra y esa salvación la tenemos. Pero lo difícil es mantener esa salvación, porque el diablo se pone furioso y quiere siempre que las personas se condenen y busca cualquier artimaña para hacer caer en la trampa a las personas y alejarlos del redil del Señor. Por eso, queridos hermanos, todos los días de la vida démosle gracias a Dios porque Él nos regaló esa gran salvación. Y después de la cruz, este librito les recomiendo que lo hagan, sanando a través de la pasión de Cristo, durante 9 días. Lo encuentran en la librería de los misioneros, ¿sí? Pero no solamente tiene que ser en Semana Santa, no, hermanos, ojalá todos los viernes del año ustedes hicieran esta oración. Si tienen un problema que resolver alguna situación difícil, si usted quiere un milagro, es la mejor oración. El Señor dice que cuando oramos a través de la pasión de Cristo, lo tenemos todo. Y Jesús fue bajado de la cruz y allí, cuando lo bajaron de la cruz, su madre lo tomó en las manos. Entréguele junto con Jesús en esos brazos de María Santísima su problema, su angustia, la dificultad que usted tiene hoy. Entréguela ahora mismo, ahí en los brazos de María Santísima, a su esposo, a sus hijos, a su esposa. No sé cuál persona está perdida, cuál persona usted quiere orar, que está en una preocupación grande. Entréguele en los brazos de María Santísima. ¿Para qué? Para que con ese problema, con esa dificultad, esa situación que está viviendo su hijo o su ser querido, hermanos, el Señor Jesús y junto con la Virgen María quede sepultado, hoy mismo quede sepultado aquellos problemas, aquellas ataduras, aquellas maldiciones, aquellas cadenas, que queden ahora mismo sepultados, que bajen al sepulcro. ¿Por qué? Porque si nosotros ya enterramos hoy mismo, porque Jesús en la cruz baja con esos problemas, con esas dificultades, queridos hermanos, somos libres, porque podemos resucitar ahora mismo a la paz, al gozo, a la prosperidad, podemos resucitar a la bendición, al progreso, a todo lo que ustedes quieran. Queridos hermanos, no se les olvide esta oración sanando a través de la pasión de Cristo, que el Señor quiere orar en sus hogares, quiere traerles a ustedes luz, gozo y dicha, y ustedes van a alcanzar ese milagro. Solamente encuéntrense con Jesús ahora mismo, y en el nombre de Jesús les motivo para que siempre, todos los viernes del año, recuerden a las 3 de la tarde hacer esta oración de sanación, sanando a través de la pasión de Cristo. Que el Señor los conserve siempre así, en esta motivación para cada día crecer y alcanzar grandes bendiciones.